Él me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hermanos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto que podamos estar en este espacio compartiéndole la palabra de Dios. Vamos a tener un estudio bíblico y el tema de él será la fe. Vamos a hacer una oración, hermanos, para pedirle al Espíritu Santo que Él nos enseñe a través de su palabra y que estas palabras puedan quedar en nuestro corazón y sean parte de nuestra vida como hijos de Dios y podamos llenar el corazón de Dios de gozo, dando fruto abundante. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos estar, Señor, reunidos para poder escudriñar tu palabra. Señor, en esta hora te pido que tú veas nuestra necesidad, Señor, espiritual,
Y que, Padre, tú vengas a traer a nuestra vida, Señor, ese alimento fresco, ese alimento que necesitamos para poder, Señor, vivir una vida que te agrade y una vida plena en ti. Señor, me pongo en tus manos, bendice a cada hermano que está viendo este estudio, Señor, que está con nosotros, Padre, en esta hora. Te pido que tú hables a sus corazones y que, Señor, nos dejes, Padre Celestial, con el gozo, Dios bendito, de poder practicar todas las cosas que son de la fe, Señor, en el Evangelio de tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermanos, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de enfermedad, he tenido la oportunidad de hablar con varias personas. Y algunas de esas personas han sido miembros de la iglesia, que, como ustedes saben, también contrajeron la enfermedad, pero también amigos, gente de la escuela, del trabajo, que también ha tenido familiares o ellos mismos fueron contagiados de COVID. Y me llamó mucho la atención, hermanos, porque cuando hablaba con la gente del trabajo, o amigos que no tienen el gozo de conocer de Cristo, hermanos, ellos me hablaban de la enfermedad con mucha ansiedad, con mucho temor. Aunque hicimos oración y yo les compartí la palabra, hermanos, se notaba en ellos esa inquietud que tenían. Pensaban al decir COVID, muerte segura. Y cuando hablaba con los hermanos acerca de esta enfermedad, aún de los que se contagiaron, hermanos, me llamó mucho la atención que muchos de ellos, y mientras más avanzaba la enfermedad, y para algunos fue bastante difícil porque los síntomas fueron agravándose, hermanos, ellos me hablaban de tal manera que podía ver la confianza que tenían en que Dios, a pesar de todo lo que estaban viviendo y viendo, los iba a sanar. Y eso me habla de la fe. Y es muy importante que en este tiempo nosotros volvamos a retomar este tema de la fe. Las situaciones que estamos viviendo en este tiempo hacen necesaria que nosotros, como hijos de Dios, vayamos a la palabra y recordemos cuál es el sustento que Dios nos ha dado para tener esta relación de amor con Él. Y este sustento, hermanos, nos habla de la fe. La fe es muy importante para nosotros como hijos de Dios. La fe es parte esencial de lo que nosotros día a día tenemos con nuestro Dios en cada momento. ¿Cómo vivimos nosotros en esa fe? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, nosotros vemos a los apóstoles pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, haciéndole una petición, hermanos. Lucas 17, 5. Le voy a pedir que vaya conmigo a este evangelio y vamos a ver cuál es la petición que los apóstoles pusieron frente al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y podríamos pensar, hermanos, ¿cómo es posible que estos hombres que vivían y convivían con el Señor Jesús todos los días estaban teniendo esta petición delante de Él? ¿Acaso todo lo que veían del Maestro no redundaba en sus corazones y en su ser en fe? Pero esto nos hace ver, hermanos, algo importante. No basta a veces con que nosotros vengamos a la iglesia cuando teníamos los cultos, o seamos hijos del pastor, o hayamos nacido en un hogar cristiano, o trabajemos en algún ministerio. No basta con eso, hermanos. No es una garantía estas cosas de que en nosotros se va a desarrollar fe. Los apóstoles trabajaban al lado del Señor Jesús, lo veían. Sin embargo, había esta necesidad. ¿Cómo la veían ellos? Al momento en el que el Señor Jesús les daba algún trabajo por hacer, ellos podían notar que no tenían esa fe que necesitaban. Y sorprendentemente, la respuesta del Señor Jesús hacia esta petición, hermanos, el Señor no les dijo, te la voy a dar, tenla. No, observemos lo que dice la palabra de Dios en el siguiente versículo. Lucas 17, 6. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, a un árbol,
desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. El Señor Jesús le da respuesta a esta petición de los apóstoles haciendo una comparación de la fe, pero esta comparación no la hace con algo grande, sino con algo muy pequeño, el grano de mostaza. Posiblemente muchos de ustedes conocen ese grano y a lo mejor no físicamente, pero ahora gracias al internet podemos conocer muchas cosas que en algún momento no sería fácilmente hacerlo. Este grano es tan pequeño, hermanos, que solamente mide de 1 a 2 milímetros de diámetro. Me encanta el Señor Jesús. Compara esa fe que puede mover las cosas con algo muy pequeño. Eso nos debe animar, hermano, a nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros venimos al conocimiento de Jesucristo como Salvador, el día que usted y yo escuchamos este mensaje, este evangelio, en donde pudimos conocer que nuestro Salvador había dado su vida por nosotros y el Espíritu Santo nos convenció, ese día el Espíritu Santo puso esa fe en nuestro Dios en nosotros. Esa pequeña fe, el Señor la puso. Me llama la atención, hermanos, el comentario bíblico dice que cuando nosotros creemos en Dios, creemos que Él nos ama y creemos que Él está preocupado e interesado e interviene en nuestras necesidades diarias, ahí nace la fe. Y si usted recuerda, hermano, fue justo en ese momento, en el momento en el que conocimos a Cristo, que esa fe el Espíritu Santo la puso en nosotros. La palabra fe, hermanos, en griego es pistis. Y el significado es el siguiente: es el principio implantado de confianza interior, seguridad y dependencia de Dios en todo lo que Él dice. Antes de conocer a Cristo, seguramente nosotros también creíamos en Dios, pero de una manera como autómata, como toda la gente dice creer en Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos está hablando de una fe que confía, una fe en convicción, que tiene convicción, que puede creer, hermano, que lo que Dios está diciendo es verdad, que lo que Dios promete lo va a hacer. Es necesario, hermano, que nosotros tengamos siempre esa conciencia de en quién hemos depositado nuestra fe. A través de este estudio hemos visto que el Espíritu Santo es quien ha implantado esa fe en nosotros al venir al conocimiento del Evangelio de salvación. Y sin duda alguna el Señor quiere, hermano, que nuestra fe crezca. El primer estándar que nos puso es muy pequeñito, como un grano de mostaza. En el reino de Dios no se necesitan de muchísimo, porque para Dios es muy importante no la cantidad, sino la calidad. Y esa calidad nos la está dando Dios cada día cuando nosotros vamos a la fuente de la fe. Y lo vamos a ver más adelante. Retomando, hermanos, este aspecto que el Señor Jesús nos marca de tener fe en Dios. Hermano, yo quiero puntualizarle algo que a veces cometemos nosotros como cristianos. Cuando estamos en medio de la prueba, de la necesidad, muchas personas se acercan a nosotros para poder darnos algunas soluciones a nuestro problema, cosas que podemos utilizar como ayuda en la situación. Llámese, hermanos, personas, llámese medicina, llámese remedios, llámese algunas personas incluso nos hablan de utilizar objetos como amuletos o cosas así. Hermano, el Señor Jesús fue categórico, tengan fe en Dios. Hermano, ninguna cosa tiene el poder de obrar bendición para nuestra vida, solamente Dios. Por eso el Señor Jesús nos dice, tengan fe en Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener cuidado, hermano, mucho cuidado, porque la palabra de Dios dice en Proverbios 14:12,
Dice, hay caminos que al hombre le parece derechos, pero su fin es muerte. Hermano, cuando alguien venga y le diga, haz esto, haz lo otro, busca esto, lo otro, antes de hacerlo, póngalo en las manos de Dios. Ore a Dios, pregúntele a Dios, hermano, si Él le da certeza en su corazón y lo que usted va a hacer no es contrario a su palabra, adelante. Dios va a usar ese medio. Son medios a través de los cuales el poder de Dios actúa. Yo estoy convencida que muchas cosas, hermano, todavía no las hemos visto. Ese obrar sobrenatural de Dios en muchas cosas, hermano, no lo hemos visto en la plenitud que se mueve en el reino de Dios. Creo que Dios nos está llevando hacia ese camino, hermano. Nosotros debemos de valorar, hermanos, si las cosas que la gente nos propone, hermanos, no son contrarias a lo que nosotros creemos, a lo que la palabra de Dios dice, hermano. Nosotros no tenemos que andar con esos remedios raros o cosas que la gente nos propone. A veces le digo a usted amuletos, cosas a lo mejor incluso, no sé si a alguien le haya dado algún consejo de hacer algo que suene como hechicería, como algo raro. Hermano, en el nombre de Jesús, deseche eso. Nosotros no necesitamos nada de eso. Tengan fe en Dios, dice el Señor en su palabra. Eso dijo el Señor Jesús y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Esta fe que el Espíritu Santo ha implantado en nuestro corazón, esa fe firme, hermano, firme en nuestro Dios. El segundo aspecto, hermanos, de la fe es que la fe no es una expresión que sale de nuestra boca solamente, sino que es una expresión que brota de la convicción de nuestro corazón. No sé si le ha pasado, hermano, pero cuando entramos al problema o a la prueba, de inmediato sentimos miedo, sentimos angustia. Y eso es normal como seres humanos. Lo que no es normal es que toda la prueba nos la pasemos con angustia y estemos buscando, a ver, con desesperación, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede? No es normal, hermano. La fe que nos lleva a lo sobrenatural de Dios, a ese actuar sobrenatural, hermanos, es una fe que tiene convicción en nuestro corazón. Y cuando hablamos de convicción, no hablamos de otra cosa sino del convencimiento que hay en nuestro ser de en quién creemos. Que no hay nadie ni nada que nos pueda sacar de esto más que nuestro Dios, su poder. Y esa convicción nos hace, hermanos, actuar, pedir, hacer en el nombre del Señor con la guianza de Él. No solamente basta decir, hermanos. A mí me ha llamado mucho la atención que en las situaciones de prueba a veces nosotros hablamos como la gente que no ha tenido un encuentro con Cristo. Sí creo en Dios, pero ando ansioso. Sí creo en Dios, pero estoy, híjole. No, Sé que el desarrollo de la fe, entiendo que es una práctica y es algo que es una acción, hermanos, que vamos nosotros desarrollando en la medida que nosotros vamos practicando esta fe. Y cada vez yo creo que el Señor Jesús, cuando habló del grano de mostaza, nos habló de algo que inicialmente se da, pero no dudo que la grande fe, estos hombres de la fe, de los que nos habla la Biblia, pero también gente de fe, hermanos. Conocemos hermanos actualmente que son varones y mujeres de fe. A esa fe que Dios nos quiere llevar es una fe, hermanos, que está basada en esa convicción y que ha sido probada por Dios y ha sido ejercitada en nosotros a través, dice la palabra de Dios, de las pruebas. Cada prueba que el Señor ha permitido en nuestra vida ha sido exactamente eso, un ejercicio de fe. En donde primero nosotros vemos en dónde está puesta nuestra fe, qué grado de convicción tenemos
de fe en nuestro Dios. Y al vernos ahí, hermanos, nos tomamos de la mano de Dios y vamos hacia lo que Él nos ha dicho, que es la fuente, hermanos, de esta fe, ahora que conocemos del Señor Jesús. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios es importantísima en el desarrollo de una fe en convicción, de una fe que logra ser, hermanos, al principio como ese grano de mostaza, pero que a través del ejercicio que vamos teniendo en nuestra vida diaria, logra ser una fe grande, que nos permite, hermanos, vernos en la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo y poderle decir a la situación, en el nombre de Jesús, esto Dios lo va a arreglar. En el nombre de Jesús, esta enfermedad va a ser quitada. En el nombre de Jesús. Dijo el Señor Jesús, ¿por qué la palabra de Dios, hermanos, es tan importante para el desarrollo de nuestra fe? Por lo que dijo el Señor Jesús. En Juan 5:39, Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia es la palabra de Dios para nosotros, pero es, hermanos, lo que Dios nos ha permitido tener en este tiempo para conocerlo. Es la palabra que va a ser una realidad y que es una realidad en nuestra vida como cristianos. En este caminar con el Señor, la palabra se hace manifiesta y verdadera en cada situación de prueba, de lucha, pero también de gozo y de bendición en nuestra vida. Por eso, hermanos, no nos debemos descuidar. Nosotros debemos de tener tiempos de oración y de lectura de la palabra de Dios, de meditación en la palabra de Dios, porque es importantísimo para el desarrollo de nuestra fe. La palabra de Dios lo dice, como lo acabamos de ver en estos versículos que el apóstol Pablo nos dijo, y el Señor Jesús nos dice por qué la palabra de Dios es tan importante. Ellas son las que dan testimonio de Él. Hermano, no descuidemos estos momentos. Si lo hemos hecho, tenemos el tiempo ahorita. Mire, ahora Dios nos ha dado esa bendición, hermano. Retómelo en el nombre del Señor Jesús. Quítele tiempo a la televisión, quítele tiempo a los dispositivos móviles, quítele tiempo al sueño, hermano. Ponga empeño, hermano, en el nombre del Señor. Pongámonos a trabajar en esto, seamos diligentes para que podamos ver cómo nuestra vida va siendo cada vez fortalecida en fe a través de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. La fe que proviene de nuestro corazón convencido se convierte en algo activo y eficaz y produce resultados concretos. Lo que hemos visto es parte de esta fe, hermanos, cuando hemos clamado a nuestro Dios y Él ha respondido, pero todavía nos falta más. Yo sé que seguramente, hermano, usted ha experimentado en este tiempo el resultado de esa fe. Jesús promete en el versículo 24, hermanos, de Marcos 11, Jesús promete que todo lo que pidiéremos orando y creamos que lo recibiremos, nos vendrá. Esta es una promesa que el Señor nos ha dado y es un principio. Pero este principio abarca dos aspectos de nuestra vida que debemos de considerar. Y el primero es que nuestra fe, que está puesta en Dios, en nuestro Padre, hermanos, debe ser una fe en concordancia con la voluntad y la palabra de Dios. Este es uno de las cosas que debemos de tomar en cuenta, hermano. Las cosas que le pedimos a Dios. Antes de pedirle a Dios, hermano, ore para que el Señor le pueda mostrar si lo que le estamos pidiendo es su voluntad. Dios nunca va a hacer algo contrario a su palabra. Así de que nosotros no tiene caso que le pidamos cosas contrarias a la palabra de Dios. No debemos hacerlo.
Pero también, hermanos, al igual que vimos que nace la fe, cuando no creemos en Dios, ni que nos ama, ni que Él se interesa por nosotros, entonces nace otra cosa, nace la duda en nuestro corazón. Y la duda trae consigo un sentimiento que no nos va a permitir obtener la bendición de Dios, y ese sentimiento es el temor. Cuando el temor aparece, no hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de paz. Aún en medio de la prueba hemos podido experimentar cómo la paz de Dios nos inunda, más allá de toda comprensión humana y nuestra. Y esa paz nos permite recorrer el camino de la mano de nuestro Dios. Así es de que el temor impide que recibamos las cosas buenas que Dios desea para nosotros. No dudemos. La palabra de Dios dice, que si nosotros creemos, debemos de tener la certeza de que Dios nos va a escuchar y nos dará. Si hay alguien que está viendo este estudio y no ha tenido la oportunidad de poder aceptar a Cristo, este es un buen tiempo. Dios ha traído el evangelio de salvación para poder tener una relación contigo, una relación cercana, estrecha. Si tú quieres hacerlo en esta hora, puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y haz conmigo esta oración. Señor Jesús, te agradezco por morir por mí. Reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Y en esta hora yo deseo que tú seas mi Salvador. Te acepto en este momento como mi Salvador personal. Y quiero a partir de este momento caminar contigo en esta vida. Que tú seas el centro de mi vida y de mi corazón. Gracias por tu amor. Ese amor que yo no entiendo, pero que está. Permíteme poder crecer en tu palabra y poder desarrollar mi relación contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es de que si tú has hecho esta oración de todo corazón, créeme, eres ahora hijo de Dios. Así es de que también te invito para que tú puedas leer la palabra de Dios y hablar con Dios todos los días en oración para que tu relación con Dios pueda crecer. Y busca algún lugar donde se reúnan otros, o busca ahora en el internet algunos lugares, algunas iglesias, donde tú puedas escuchar la palabra de Dios y esta palabra te ayude a crecer en Él. Y nosotros, hermanos, que tenemos ya mucho tiempo como hijos de Dios, debemos agradecerle a Dios de verdad su fidelidad. ¿Cómo está nuestra fe en esta hora, hermanos, en este tiempo? Es normal que algunas cosas que vienen nos inquietan, pero en este tiempo el Señor nos está llamando para que retomemos lo que es importante. Y para nosotros es muy importante la fe. El Señor dijo en su palabra, sin fe es imposible que me agraden. Es necesaria la fe. Queremos más fe, una fe más fuerte. Hoy Dios nos ha dicho cómo lo podemos hacer y creo que nos ha llamado para ser diligentes en ellos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias porque un día tu Espíritu Santo puso fe en nuestro corazón para ti. Señor, yo te pido que nos perdones si es que nos hemos quedado en ese momento de fe. Y yo te pido en esta hora que tú lleves a esta iglesia, Padre, a cada hermano, a cada hermana, Señor, a cada miembro de esta iglesia, Padre, o a cada persona, Señor, de tu familia espiritual, Dios, a poder acrecentar esa fe, a poder, Señor, desarrollar esa fe, Señor, que va a ser una fe audaz, una fe, Señor, que nos va a llevar a ver lo sobrenatural de ti, pero no para vanagloria, sino para que esas manifestaciones de ti, Señor, puedan ser usadas para que otros conozcan, para que otros puedan ser convencidos por ti, Espíritu Santo. Aumenta nuestra fe. En esta hora, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos haga recordar, Padre, que hay, Señor bendito, parte de nuestro actuar y decisiones que debemos de tomar para que esa fe crezca.
Tú estás dispuesto todo el tiempo a hacerlo. Señor, ayúdanos para poder hacerlo en tu nombre. Permite, Señor, que en este tiempo de pandemia, Señor, podamos ser también instrumentos, Padre, para compartir la fe en Jesús, Señor. Cuando tú nos das la oportunidad de hablar con otros, de orar por otros, Señor, que nuestra fe, Señor, en convicción, Señor, en ti, Señor, pueda ser reflejada. Espíritu Santo, gracias, porque a todos, y lo seguirás haciendo, traes a nuestra mente tu palabra que es viva, que es eficaz, y que, Señor, es depositada y la traes para que haga, Señor, lo que tú quieres que haga en el corazón y en la vida de todos los que la escuchan. Señor, gracias. Señor, aumenta nuestra fe. Danos el gozo, Señor, de poder trabajar contigo para ello. Gracias, Señor, porque en ti todo es posible. Gracias por tu grande amor, gracias por tu fidelidad, gracias, Señor, por tu fortaleza y por tu presencia en nuestra vida. Vamos hacia adelante en tu nombre, Señor. Bendice a toda la iglesia. Gracias, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Estamos en contacto, hermano. Recuerde que si tiene necesidades o peticiones, hermano, tenemos los sitios en WhatsApp, y también hay una página en Facebook, hermano, a la que usted puede accesar. Dios lo bendiga, lo amamos muchísimo. Gracias por estar con nosotros.